pero ese es un tema muy importante y que les cuesta a ustedes luego en las evaluaciones, así que vamos a comenzar de cero. ¿Todos ven la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, vamos entonces. Ya habíamos empezado, pero es bueno que retomemos, ¿verdad? Acuérdense que la diferencia de estas reacciones redox con las reacciones ácido-base, que podemos clasificar todas con los diferentes, que le explicamos con los las diferentes definiciones o enfoques, tienen de diferencia que aquí hay un cambio en el número de oxidación, ya que ocurre una transferencia de electrones y las sustancias que participan cambian ese número. Hay una sustancia que se reduce, que es la que va a actuar como, la sustancia que se reduce actúa como un agente oxidante. Y la sustancia que se oxida es el agente reductor. Siempre acuérdense de eso. Es como cuando ustedes van a comprar una casa, ustedes acuden aquí. Cuando ustedes van a comprar una casa, si es una sustancia que se reduce, ella necesita de una sustancia que se oxide, o sea, que pierda los electrones. ¿Verdad? Al perder la otra sustancia sus electrones, ella los gana y se reduce. Y viceversa. Entonces, acuérdense que cuando ustedes van a comprar una casa, acuden a un agente de bienes raíces para facilitarle ese proceso de compra y venta. Igual si ustedes van a vender o igual si ustedes van a comprar, ¿verdad? En un contrato de compra y venta. Igual acá, desde el punto de vista físico-químico, entonces para que una sustancia se reduzca, entonces necesita de un agente oxidante y viceversa. Entonces el reductor es la especie que se oxida, ¿eh? Que pierde electrones, y el agente oxidante es la especie que se reduce, es decir, gana electrones. Algo muy sencillo, entonces eso lo vamos a ver luego con los potenciales. Sustancias que tengan potenciales muy positivos, ¿cómo van a actuar? Como agente reductor o agente oxidante. Como agente oxidante. Exactamente. Te lo digo porque parece mentira, pero muchos estudiantes se enredan porque luego ustedes tienen que visualizar eso matemáticamente con un potencial redox. Con un potencial redox que le va a decir, si es muy positivo, entonces esa sustancia tiende a reducirse, es decir, va a actuar como un agente oxidante. Ahí tenemos los halógenos. Los halógenos todavía actúan como agente oxidante. Entonces, es la especie que se reduce. Pero acuérdense que ahí siempre hay lo que es el par redox. Siempre, y que nosotros, desde ahora les digo, que las reacciones se escriben en el sentido de la reducción. Aunque la sustancia se oxide, entonces siempre le escribimos en el sentido de la reducción. Por ejemplo, en el caso de que el agua se oxide, cuando el agua se oxida, ¿cuál es la sustancia ahí que está interviniendo? ¿Cuál de los dos elementos químicos del hidrógeno? Del agua. ¿El hidrógeno o el oxígeno? Cuando el agua actúa como un agente reductor. Les pregunto. O sea, cuando el agua actúa como un agente reductor, ¿verdad? Es decir, que se oxida a ella, ¿cuál es de los dos elementos químicos que contienen el agua el que se oxida? El hidrógeno. No, el hidrógeno, porque el hidrógeno se reduce, ¿verdad? Siempre. De H+ pasa a hidrógeno elemental. Es decir, que el estado de oxidación se hace más negativo, o sea, menos positivo, pasa de uno más. Siempre deben de acordarse de lo que es la recta algebraica. O sea, tienen el 0, ¿ah? Y tienen números positivos hacia la derecha y números negativos hacia la izquierda. Entonces, vean, siempre que una sustancia se oxida, entonces el número de oxidación pasa a ser más positivo. En cambio, cuando una sustancia se reduce, su número de oxidación se hace más negativo.
Entonces, en el caso del agua, que está formada de hidrógeno y oxígeno, cuando ella actúa como un agente oxidante reduciéndose, ¿cuál es de los dos elementos el que se reduce? Es el que usted dijo, Guevara, es el hidrógeno. Pero cuando el agua actúa como un agente reductor, ¿cuál de las dos especies es la que se oxida? ¿El oxígeno o el hidrógeno? El oxígeno. El oxígeno, porque en el agua, acuérdense, el agua es como si fuese un óxido de hidrógeno, o sea, el hidrógeno, el oxígeno está con un estado de oxidación número de 2 menos. Entonces pasa a, se forma el oxígeno, o sea, se oxida. Entonces pasa de 2 menos a 0 el número de oxidación. O sea que el número de oxidación se hace más positivo. Entonces, más positivo diciendo pues que aumenta. O sea, de 2 menos pasa a ser 0. No es que pase a ser positivo, pero va en sentido positivo, hacia la derecha, se pasa de menos 2 a 0. Todo eso ustedes tienen que esquematizarse. Claro, en ese proceso del agua, cuando pasa de 2 menos a 0, usted no lo va a inscribir en el sentido de así como la oxidación. Siempre las reacciones se escriben en el sentido de la oxidación. Pero igual como ocurren con las ecuaciones termoquímicas, donde si usted invierte la ecuación, también cambia el signo del cambio de entalpía. ¿Qué sucede con el potencial acá si usted lo invierte? Si lo escribe usted le escribe en el sentido de la reducción. Y claro, usted está visualizando es el sentido hacia la oxidación. ¿Qué pasaría con el potencial? Cambiaría de signo. Exactamente, cambia de signo. O sea que, pero claro, como aquí nosotros estamos siempre con una sustancia frente a otra, entonces el que tenga el potencial más positivo es la sustancia que se va a reducir, y el que tenga el potencial menos positivo, o sea, más negativo, es la sustancia que se va a oxidar. Entonces, aquí siempre tenemos que visualizarlo de esa forma. Pero cuando escribamos, siempre cuando denotemos los potenciales redox, ¿verdad? Siempre lo escribimos en el sentido de la reducción, aunque esa sustancia se oxide. Vamos a decir el zinc. El zinc pasa de zinc a zinc 2 más, pero cuando lo denotemos en el potencial podemos zinc 2 más a zinc. Y cuando escribamos la ecuación igualmente. Entonces, termodinámicamente, una reacción ya ustedes saben que es posible si el cambio de energía libre es negativo, o sea, menor a 0. Entonces, el proceso redox, ya ustedes saben que genera una corriente. Cuando esa reacción química es termodinámicamente factible, o sea, es espontánea, entonces él genera una corriente. Acuérdense que a esta corriente, entonces le asociamos lo que es un voltaje, una diferencia de potencial. Entonces, termodinámicamente, estas dos magnitudes, la diferencia de potencial, que está asociada a una corriente eléctrica, la asociamos a un cambio de energía libre a través de esa relación matemática, que ustedes tienen que estar clarito en esa. El delta G es igual a menos N, que es el número de electrones intercambiados en la reacción redox. Y para que ustedes sepan ese valor de N, deben de realizar la ecuación balanceada, tanto desde el punto de vista atómico como de carga. La ecuación tiene que estar perfectamente balanceada. Desde el punto de vista tenemos atómico como también las cargas. F, que es la constante de Faraday, que es la que nos permite, tenemos desplazarnos, ya sea de las unidades termodinámicas a eléctrica o viceversa. Acuérdense que es una constante que relaciona, en este caso, el delta G, que es la parte termodinámica, y el delta E, que es la parte eléctrica. Entonces, la diferencia de potencial. Y esa constante de Faraday es igual a 96.500. En algunos libros pone 96.485 Joule sobre Volt. Joule sobre Volt. Entonces, claro, aquí no hay que hacer porque nos estamos desplazando directamente, ¿verdad? O sea, el Joule es la unidad de medida de delta G, o sea, que es la unidad termodinámica, unidad de medida
de esa magnitud termodinámica. Y el voltio entonces es la unidad de medida de la diferencia de potencial. Entonces, una reacción espontánea, ya ustedes saben, cuando el delta G negativo es menor a 0. Entonces, eso está asociado a un delta E positivo mayor a 0. Porque ya ustedes saben que el delta E es igual a menos NF delta E. Claro, si el delta E es positivo, el delta G va a salir negativo. Entonces, una reacción redox la podemos desglosar en dos semirreacciones. Entonces, tenemos una reacción global que es la sumatoria, tenemos de ambas semirreacciones, una de oxidación, que involucra la oxidación, que en este caso sería el zinc, al tener un potencial redox menos positivo, y el cobre, entonces la sustancia al tener un potencial redox más positivo es la que se reduce. Eso ustedes lo hacen en un laboratorio de química general. Ustedes llegaron a tener periodos de laboratorio, porque ustedes, porque usted el primer año no fue pandemia, ¿no es así? Jóvenes. Sí, en primer año hicimos laboratorio. Sí, porque ustedes comenzaron la pandemia fue en el segundo año. Hoy tuvimos una reunión con el decano, porque han escuchado las noticias. A partir del día 16 de junio, el rector está llamando a que se asista, el 14 de junio, está llamando a asistir a los periodos de laboratorio, o sea, lo que es la presencialidad, pero todo parece indicar que va a ser muy difícil volver este año a la presencialidad, porque en primer lugar la universidad, esos laboratorios están sucios, porque se tiene un año y pico que no se limpian. También con las medidas de bioseguridad, lo que es la disponibilidad de gel, todo eso está bastante difícil. Y bueno, ustedes están divididos en dos grupos, y yo creo que son 14 en cada periodo, ¿no? Porque ustedes no son como 20 y algo, son 33, pero de esos 33 algunos son repetidores y ya dieron el curso de laboratorio. Entonces aquí sí sería bastante factible, pero claro, ese laboratorio de química inorgánica es bastante pequeño. Entonces no sé hasta qué punto se podrían ir. Y claro, acuérdense que algunos de ustedes están en el interior. Entonces, si ustedes van a asistir al periodo de laboratorio, claro, tienen que desplazarse a la Universidad de Panamá. Pero ¿qué va a pasar si ustedes se desplazan y luego tienen una hora de teoría? Tendrían que inmediatamente aquí mismo en la universidad dar su clase teórica. ¿Lo ven? Porque van a tener que volver a su casa y desplazarse hasta su casa le va a tomar tiempo. Y ustedes seguidamente algunas veces tienen otras clases de teoría, pues. Es bastante difícil. Porque claro, venir a la universidad por el periodo de laboratorio, pero luego de ese periodo de laboratorio muchas veces ustedes tienen horas de teoría. ¿Y las horas de teoría cómo van a ser? Virtuales. Entonces tendrían que tener ahí un celular o una computadora, una portátil para conectarse de una vez y tomar la clase. O sea, es bastante difícil. O sea, desde el punto de vista tenemos logístico, está bastante difícil que eso se dé. Entonces, ya en un laboratorio ustedes hacían esta reacción. Ustedes tienen una disolución de cobre. Acuérdense que el cobre puede ser 1 más y 2 más. Por lo general, las disoluciones con las que ustedes se manejan en el laboratorio es 2 más, porque luego ustedes se van a encontrar que el cobre 1 más es un estado de oxidación inestable. Lo pueden ver clarito luego en un diagrama de Prost. Y cuando ustedes tienen cobre 1 más, él dismuta o se desproporciona a cobre elemental y a cobre 2 más. Ustedes lo van a ver en un diagrama de Prost. O sea que cada número de oxidación tiene una estabilidad termodinámica que le va a dictaminar cómo esa especie, su reactividad o sus propiedades químicas. Por eso que la otra semana que ya retomemos lo que son las propiedades químicas de los elementos del bloque D, vamos a hablar de los números de oxidación, al igual que lo hacíamos el semestre pasado, que era mucho más sencillo con
los elementos del bloque S y los elementos del bloque P, los llamados elementos representativos o del grupo principal. Entonces, una disolución de cobre 2+, ¿de qué color es? A ver si se acuerdan. Creo que celeste o azulcito. Es un color celestito. Es un color celestito. Va, ustedes tienen su disolución de cobre, puede ser una disolución de sulfato de cobre 2, y le adicionan un trozo de zinc. Fíjense con un trozo de zinc, lo adicionan. ¿Qué va a ocurrir al cabo del tiempo? ¿Qué ustedes van a observar físicamente que le va a decir que ahí está ocurriendo una reacción química? ¿Qué es lo que ustedes van a observar? Imagínense que están en el laboratorio, mezclan su disolución de sulfato de cobre 2 y con el trozo de zinc, que lo adicionan al medio de reacción, ya sea en un tubo de ensayo o en un beaker o un vaso clínico. ¿Qué van a observar? Efervescencia. No, ahí no va a ocurrir efervescencia, porque eso no es una disolución de zinc. Creo que lo que ocurría es que se precipitaba en el fondo como la parte, un color rojizo, como un sólido rojizo que venía del zinc. Ese sólido de color rojo, rojizo, o sea, nosotros decimos color cobre. ¿Qué es el cobre? No es así. Es un polvillo que es diferente al zinc, porque es un polvillo como de un color como cobre, le decimos, un color rojo. Y claro, que el cobre 2+ sale de disolución y se precipita como cobre elemental. Pero claro, como esa disolución inicial de sulfato de cobre 2, ¿de qué color me dijeron? Azul, ¿verdad? Claro, si ese cobre 2+ está saliendo de disolución y se reduce a cobre elemental, ¿qué va a pasar con el color de la disolución? ¿Se va a hacer menos intenso o más intenso? ¿Va a bajar en intensidad ese color azul? Comienza a bajar la intensidad del color. Claro, porque el cobre 2+ es el que da el color a la disolución. Pero el zinc, miren que ahí el zinc, en cambio, el zinc va a pasar del estado sólido y se va a pasar a disolución, o sea, se oxida al zinc 2+. Pero a diferencia del cobre 2+, el zinc 2+ es incoloro, a pesar de que es un elemento de transición, porque vamos a ver posteriormente que el zinc se comporta más como un elemento representativo, como un elemento del grupo 2. Entonces, solamente tiene un número de oxidación, al igual que los elementos del grupo 2, como el berilio, el magnesio, el bario, 2+, igual. Pero ese estado de oxidación no da coloración, sin 2+ no da coloración. Entonces, al cabo del tiempo, van a tener dos evidencias. Una, que se va a formar ese polvillo, ¿va? Que es cobre elemental, de color cobre, valga la redundancia, y la tonalidad de la disolución se va a hacer cada vez más incolora. Ese color azulado va a disminuir intensidad, y si la reacción progresa hasta su totalidad, entonces puede ser que hasta quede de color incolor, o sea, no presente color. Entonces ahí tenemos dos semireacciones. Una de la reducción, que es el caso de el cobre, que se gana 2 electrones y se reduce a cobre. Y ahí tenemos el del zinc. Mire que ahí sí la hemos escrito como en el sentido de la oxidación, porque tenemos el zinc, claro, eso independientemente lo podemos poner así, o los más 2 electrones lo podemos poner en el miembro de los reactivos y cambiarlo de signo, ¿verdad? Poner menos 2 electrones. Pero cuando nosotros nos vamos estrictamente a hablar en términos más electroquímicos, siempre las reacciones se escriben en el sentido de la reducción. O sea, hubiésemos puesto zinc 2+ más 2 electrones para dar zinc, aunque sepamos que por comparación de los potenciales, el zinc es la sustancia que se está oxidando al presentar un potencial redo menos positivo. Entonces, aquí hay una fuerza motriz
Por eso que al delta E también se le llama fuerza electromotriz, porque eso es lo que empuja de que la reacción se dé desde el punto de vista termodinámico, esa diferencia de potencial, que es positivo. Entonces, donde nos está diciendo que una especie gana electrones, que en este caso es el cobre, y otra especie pierde electrones, que es el zinc, para darse el proceso redo. Y ven lo que yo les decía, para denotar los potenciales de cada una de las especies, se pone la E, que yo les dije que se escribe en cursiva o en itálica. Ya yo lo corregí, la E en cursiva o en itálica, y como subíndice se escribe cobre 2+, pero como aquí estoy poniendo un subíndice, el 2+ para subirlo como exponente no lo hace, entonces pone cobre 2+, o sea, está pasando de cobre 2+ a cobre. Ahí es cierto, porque el cobre es el que se reduce, pero con respecto al potencial redo del zinc, el zinc no pasa de zinc 2+ a zinc, es todo lo contrario, pero se escribe así, es para que no se enrede en el examen, aunque uno le ponga el potencial, siempre se escribe, es el potencial redo de reducción estándar. Entonces siempre se escribe es el de reducción, porque lo que comparamos son los potenciales redo de reducción de una especie con respecto a otra. Pero si de las dos especies el que presenta este potencial redo menos positivo es el que se va a oxidar. Entonces el delta E, que es la diferencia de potencial de las dos especies, es por definición el potencial de la especie que se reduce, que en este caso es el potencial redo del cobre, menos el potencial de la especie que se oxida, que en este caso es el zinc. Claro, en general se consideran condiciones normales. Profe, o sea, una pregunta. Claro. Una pregunta. Ahí donde puso zinc 2+ entre zinc, lo colocamos así porque tiene que ir en sentido de la reducción, pero no es que esté ocurriendo de esa manera. Siempre los potenciales, porque son potenciales redos de reducción. Ya cuando usted está comparando los potenciales, siempre va a haber una sustancia que se oxida y otra que se reduce. Pero usted lo denota así, porque es por comparación un potencial con respecto al otro. Entonces, al ser uno de los dos el más positivo, va a dictaminar termodinámicamente que es la especie que va a ganar electrones, que es la que se va a reducir, que en este caso sería el cobre. Y la especie que presenta el potencial redo menos positivo o más negativo, entonces es la que se oxida, que en este caso es el zinc. ¿A todo le ha quedado claro eso? Profe, una pregunta con respecto. Usted dijo que la fuerza motriz iba a depender de la diferencia de potencial. Claro, ese delta E se le da también fuerza electromotriz, el nombre a la diferencia de potencial, porque es la que dictamina como la fuerza para que la reacción se desplace, ¿verdad?, hacia los productos, determinando que una de las dos especies se va a reducir y la otra se oxida. Acuérdense que siempre en toda reacción química hay algo que dictamina que la reacción vaya hacia los productos. Por ejemplo, en una reacción de precipitación es la formación del sólido. En una reacción, por ejemplo, de neutralización de un ácido con una base es la formación de un electrolito débil, como puede ser el agua. Pero también puede ser la formación de una sustancia gaseosa, de una sustancia molecular, que es la que va a dictaminar que la reacción se desplace hacia determinado miembro, por lo general hacia los productos. ¿Les quedó claro eso? Sí, profe. Entonces, si ese delta es muy, más positivo, se desplaza más hacia los productos. Claro, esa fuerza electromotriz es mayor, o sea, que va a estar asociado a un delta G más negativo, es decir, que la reacción se va a dar de manera más espontánea. Acuérdense, el delta E, cada vez que sea más positivo, la reacción es más factible, pero acuérdense que delta E es como una magnitud eléctrica que se asocia a la magnitud termodinámica, que es el delta G. Mientras más positivo es el delta E, más negativo sería el delta G, porque matemáticamente, ¿a qué es igual el delta G? ¿A qué es igual?
a menos los moles, a los electrones que participan por Faraday, por la diferencia potencial. Exactamente, menos n, que el número de electrones intercambiados en la reacción, el redox, F, que es la constante de Faraday, que acuérdense que es la que nos permite desplazarnos de la parte termodinámica a la parte eléctrica o viceversa. Es una constante. Entonces, claro, el delta G, cuando hablamos de condiciones normales o estándar, ponemos ese supercerito. Y en estas condiciones, claro, lo mismo, el delta E de reducción estándar es igual al potencial estándar de reducción menos el potencial estándar de oxidación. Y eso significa que en condiciones de concentración estamos trabajando a una concentración molar de 1 molar. Aunque ya ustedes visualizaron que en términos termodinámicos es más factible hablar de actividad, porque la actividad, porque siempre, no es que todo, eso lo estudiaron en analítica, a veces las especies, esa concentración está afectada por un coeficiente termodinámicamente hablando, que va a decir que cuál es, de esa concentración la que, vamos a decir, la que es activa desde el punto de vista termodinámico. Pero aquí nosotros suponemos una concentración molar de 1 y en el caso de las sustancias gaseosas una presión atmosférica, una presión de 1 atmósfera, que es en este caso de el potencial redox de referencia, que por definición es 0, o sea que es el potencial normal del hidrógeno. Eso lo vamos a ver ahora con la celda, donde tenemos un electrodo de platino y ese electrodo de platino está sumergido a una disolución de iones hidrogenoides, o sea, de un ácido, y hacemos introducir hidrógeno en forma de gas. Entonces eso se le llama el electrodo normal de hidrógeno y es el que nos sirve de referencia para determinar los demás potenciales redox de las demás especies, porque a él se le asigna un potencial de 0 voltios. Entonces ahí tienen la semirreacción, siempre tienen que hacer la semirreacción, o sea, 2 iones hidrogenoides más 2 electrones, o sea, gana 2 electrones, se reduce a hidrógeno elemental que está en estado gaseoso. Y ya ustedes saben que el potencial siempre va en el sentido de la reducción, H más H sub 2. Claro, H más es en disolución acuosa. Entonces se construyen las llamadas pilas o las celdas, ¿verdad? Las celdas galvánicas, en las que un electrodo es el de hidrógeno, el que yo le estaba diciendo, el electrodo normal de hidrógeno, que consiste de un electrodo de platino. Acuérdense que los electrones son superficie sólida, porque es allí donde se va a llevar a cabo la transferencia electrónica, ya sea de disolución hacia el electrodo o del electrodo a disolución. Puede darse en ambas vías, pero es ahí donde ocurre la interfase, es decir, donde ocurre el intercambio de electrones. Todo eso lo van a visualizar más en química física. Es ahí, en esa superficie sólida, donde se va a llevar la transferencia electrónica, o sea, va a actuar como una interfaz, ¿verdad? entre la sustancia que está en disolución y lo que nos viene, o sea, los electrones que acepta, tenemos o cede la superficie sólida. Entonces, las pilas se construyen teniendo en cuenta, tenemos este electrodo normal de hidrógeno y el otro es el de la especie de la que queremos determinar el potencial estándar de reducción. Claro, lo que nosotros vamos a medir con un voltímetro en el laboratorio va a ser la diferencia de potencial de esa celda, que ya se le llama celda galvánica, para distinguirla de las celdas electrolíticas. Pero también, claro,
matemáticamente yo tengo el delta E, la diferencia de potencial estándar de reducción, vemos, va a ser igual al potencial estándar de reducción menos, o sea, de la especie que se está reduciendo, que en este caso sería 0, porque sería el del hidrógeno, 0 menos el potencial estándar de la especie que se está oxidando. Entonces, claro, eso sería igual a el delta E estándar, pero con signo negativo, porque lo que queremos es conocer, o sea, medimos el delta E, que va a ser positivo. Acuérdense que el delta E va a ser positivo porque se trata de una reacción que es espontánea. O sea, que va esta reacción química que la tenemos, que se está llevando a cabo por separado en 2 electrodos, es la que va a dar, lo forzamos a que los electrones fluyan a través de un circuito externo y que le estamos midiendo con un voltímetro esa diferencia de potencial. Cosa que ustedes no hacen cuando combinan en un laboratorio y mezclan en un vaso químico las dos sustancias. Ahí no podrían medir sino cuando hagan el circuito eléctrico, ¿va? Circuito eléctrico donde las dos semireacciones se lleven a cabo en 2 compartimientos por separado. ¿Cómo se le llama a uno de esos compartimientos donde se lleva a cabo la oxidación? ¿Cómo se le llama? Al compartimiento, el ánodo. ¿Y donde se lleva a cabo la reducción, cómo se le llama? El cátodo. Cátodo. Cátodo, muy bien. Entonces se halla el potencial de reducción de la otra especie. Pero claro, ese potencial sería, bueno, lo vamos a ver inmediatamente con el ejemplo aquí. Por ejemplo, en el caso que tenemos midiéndole el potencial redo del zinc, pero lo medimos con respecto al electrodo normal del hidrógeno, que ya mira, aquí lo pueden ver, el electrodo de platino, ¿verdad?, sumergido en una disolución acuosa de un ácido, donde tenemos iones hidrogenoides, y a eso entonces le introducimos hidrógeno en forma de gas, y luego el otro electrodo, ese sería el cátodo, ¿verdad?, donde se está llevando a cabo la reducción, y el ánodo es donde se está llevando a cabo la oxidación, donde este electrodo que sería el ánodo, entonces el electrodo es de zinc, hecho de ese metal, y lo sumergimos en una disolución de zinc 2+. Entonces, claro, debido a que el potencial redo del zinc es menos positivo, o sea, si el hidrógeno es 0 por definición, ese tendría que ser un potencial redo ¿con qué signo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, entonces es negativo, es menos 0,76. Entonces, claro, es la sustancia que se va a oxidar. Es decir, que el zinc, este electrodo de zinc pasa a disolución como zinc 2+, y claro, en ese proceso se liberan electrones y son los que van a fluir a través del circuito externo para proseguir al otro electrodo, donde va a ocurrir lo inverso. Esos electrones, veamos, van a llegar hasta la superficie del electrodo de platino y son los que va a ganar los iones hidrogenoides al hacer contacto con esa superficie para reducirse a hidrógeno elemental. Entonces es lo contrario. Por lo tanto, ese ánodo, ¿qué signo tendría? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Qué? Positivo. ¿Todos están de acuerdo que es positivo? ¿Todos están de acuerdo que el signo es positivo? En el caso del ánodo de zinc. No, sería negativo, creo. Sí, negativo. Exacto, negativo, porque acuérdense que ahí el zinc pierde electrones, ¿eh? El zinc, al pasar a disolución como zinc 2+, se está oxidando y claro, queda, o sea, en la superficie
quedan electrones que van a fluir a través del circuito externo. O sea, que ese electrodo estaría cargado negativamente. Y claro, el otro electrodo, que es el cátodo, donde el hidrógeno gana los electrones, ¿ya?, al hacer contacto con la superficie del platino y se reduce a hidrógeno elemental, ¿cuál sería la carga de ese cátodo? Donde él intercambia los electrones con el hidrógeno más para que el hidrógeno se reduzca a hidrógeno elemental, queda con signo positivo. Entonces, para ese circuito, acuérdense que se completa. Miren que los dos electrodos están por separados. O sea, cada reacción se lleva a cabo en un compartimiento físicamente hablando distinto, pero que están conectados entre sí a través de los cables, ¿verdad?, por donde van a fluir los electrones, y que están conectados a su vez a los electrodos. Pero además de eso hay el salt bridge, hay un puente salino, porque ese puente salino tiene que quedarse, tiene que colocarse. Para compensar las cargas. Acuérdense que las cargas, porque si no la reacción se pararía, se detendría. Hay que compensarse carga. Acuérdense que en uno de los compartimientos se está llevando a cabo una oxidación y en el otro una reducción. Entonces, para balancear las cargas en uno y en otro compartimiento, entonces debe haber este puente salino, cuya función, acuérdense que ese puente salino está embebido en una membrana semipermeable, es decir, que puede pasar a las disoluciones de ambos electrodos. Entonces ahí va a ocurrir un desplazamiento de iones para finalmente darse una compensación de carga y que la reacción pueda proseguir, o sea, que no se detenga. ¿Alguna pregunta con respecto a esta celda galvánica? O sea que sin el puente salino la reacción no va a seguir, se detiene en cierto punto. Comentaría, pero luego se detendría porque se descompensarían las cargas. Entonces, eso lo van a estudiar más en química física. Fíjense que nosotros, por eso le digo, química inorgánica es una de las disciplinas que toca todas las demás químicas. Entonces, pero nosotros no podemos tampoco meternos en otros cursos, solamente siempre hacer las conexiones siempre habrá. Acuérdense que no existe una química completamente que diga pura, pues que todo es, no, siempre hay conexiones entre una y otra rama de la química, y que en la medida de que ustedes más asocien los conceptos de una con otra, van a ser mejores estudiantes y mejores profesionales. Claro que al final ustedes se van a inclinar por una de esas ramas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí tenemos la llamada pila de Daniel, ¿verdad? Daniel fue un químico británico, es Frederick John, creo que sí, que es Frederick Daniel, el químico inglés, que debido pues a la forma que tenía su pila, entonces muy característica, entonces causó sensación en ese momento, y en este caso es la reacción entre el cobre y el zinc, ¿verdad? Esa sería la pila de Daniel. Específicamente esto es lo que se conoce, pero es una celda galvánica, o sea, la pila o la celda de Daniel es una celda galvánica, ¿verdad? Es una celda galvánica donde la sustancia que interviene, mire que aquí ya no tenemos el hidrógeno, pero claro, los potenciales redos tanto del zinc como del cobre lo hemos determinado tomando como referencia el electrodo normal de hidrógeno. Pero ya que estamos combinando estas dos sustancias, y claro, ¿cuál de las dos tiene el potencial redo más positivo? ¿El cobre o el zinc? Cobre. El cobre, por lo tanto, el cobre es el que se va a reducir. ¿Dónde se va a reducir? En el cátodo. En el cátodo el cobre se reduce y ese electrodo es de cobre. Y el potencial redo del zinc, al ser menos positivo, o sea, más negativo, es el que se va a oxidar. Entonces, en el ánodo, ahí en ese electrodo, es que se va a oxidar. En el ánodo
el zinc, que pasa de zinc a zinc 2. Entonces igual, aquí el cátodo tiene carga positiva, porque ahí el cobre va a ganar electrones, ¿verdad? 2 electrones para reducirse a cobre elemental, y todo lo contrario ocurre en el ánodo, donde el zinc pierde 2 electrones para oxidarse a zinc 2. Y mira lo que marca el voltímetro. El voltímetro marca el delta E, la diferencia de potencial. No importa que ustedes escriban a la derecha o a la izquierda el electrodo que ustedes quieran. Lo único que ya ustedes saben que la transferencia de electrones va a ser del ánodo hacia el cátodo. Por lo tanto, el ánodo es el que está cargado negativamente y el cátodo positivamente. Pero la transferencia va a ir en esa dirección. Vamos ahora a ver. Cuando yo les hablé desde el punto de vista termodinámico, ¿se acuerdan? Cuando estudiábamos la fuerza de los hidrácidos y que veíamos que ese proceso de transferencia de los protones de un hidrácido que le llamamos una reacción ¿de qué tipo? A esa transferencia, ¿cómo la llamamos? De protones de una sustancia ácida a una sustancia básica, donde una genera lo que es la base conjugada y la otra el ácido conjugado. ¿Cómo le llamamos a ese proceso? Un proceso de disociación, ¿no es así? A un proceso de disociación ácida, donde el protón pasa de una sustancia, la que lo dona es un ácido, y lo acepta otra sustancia. Entonces la sustancia que dona, de la cual se transfiere el protón, queda convertido en su base conjugada, y la que lo recibe, entonces en el ácido conjugado de la base, ¿verdad?, que acepta, tenemos el protón. Entonces ese proceso de transferencia protónica, ¿verdad?, ese proceso de disociación ácida, nosotros lo visualizamos a través de un ciclo termoquímico, donde intervenían procesos más simples y que determinaban qué tan factible era la transferencia de ese protón. Entonces, ¿quién me explica lo que está encerrado entre rojo, el que está encerrado en ese recuadro rojo, que no son más que los potenciales redo, estándar de reducción, ¿verdad?, en voltio, con lo que está encerrado en azul? ¿Quién me puede hablar un poco de eso? O sea, lo que nos interesa es el potencial redox estándar de reducción, perdón. El potencial estándar de reducción es lo que nos interesa, voltio, que nos está diciendo la capacidad que tiene esa sustancia según el valor para oxidarse o reducirse. Pero ese proceso total o global está determinado por procesos termodinámicos más simples, como son, alguien que me lo explique. El delta H sublimación, el delta H de hidratación, y creo que esta es la energía de ionización, el segundo, profe. Claro. Ajá. Está determinado por procesos termodinámicos más simples, que es la entalpía de sublimación, que es la energía intervenida para que el metal pase del estado sólido al estado gaseoso. Pero también interviene la energía de ionización, que es la energía necesaria para que la especie en estado gaseosa pierda un electrón. Y también está, porque claro, cuando esas sustancias, vemos, quedan, se pasa del estado sólido al estado gaseoso y luego pierde un electrón, ellas se hidratan, ¿verdad?, con un número determinado de moléculas de disolvente del medio en el cual se encuentren. Si es agua, entonces moléculas de agua. Acuérdense que ahí va a haber una interacción. En este caso sería ion dipolo, porque las moléculas de agua tienen dípolos. En este caso, si se está formando un ion con carga positiva, va a interactuar a través del dipolo negativo, que es del oxígeno de las moléculas de agua. Entonces, si ustedes ven que a medida que yo me desplazo del litio hacia el cesio, vamos a ver los elementos del grupo 1, litio, sodio y cesio. ¿Por qué el potencial redox no está en la lógica esperada? Donde en lugar de ser
el potencial redo de reducción del el potencial estándar de reducción del cesio, el más negativo, no es el más negativo, sino que está entre el potencial estándar de reducción del litio y el potencial estándar de reducción del sodio. ¿Por qué? Porque claro, el cesio sería el elemento con mayor o menor electronegatividad. Mayor electronegatividad. Claro, menor electronegatividad. No, menor electronegatividad. Acuérdense que los metales siempre la asociamos, por definición metal es la sustancia que pierde electrones. O sea, claro, el cesio al tener una electronegatividad más baja, siempre determinamos un mayor carácter metálico, o sea, mayor capacidad para perder electrones. Entonces, tendría que ser el potencial. Acuérdense que estas tres sustancias, tener un potencial redo negativo, son sustancias que van a tender a oxidarse, no a reducirse, sino a oxidarse. Pero en este caso, ¿cuál de los tres es la sustancia más propensa a oxidarse? De los tres elementos representativos del grupo 1, el litio, el sodio o el cesio. El litio. El litio, porque es el más negativo. Pero si ustedes visualizan el cambio de entalpía de sublimación, la energía de ionización y la entalpía de hidratación, ¿qué es lo que determina que ese potencial es más negativo si lo comparan con el cesio? El delta H de hidratación. Claro, porque el litio, acuérdense que el litio es el elemento con número atómico 3, el que sigue por debajo del hidrógeno. Acuérdense que a medida que nos desplazamos en un grupo hacia abajo, el radio aumenta. Entonces, el litio, al ser un ion relativamente pequeño y que determina también un carácter polarizante alto, las sales de litio tienen un cierto carácter covalente. ¿Se acuerdan? Cuando visualizamos los sólidos que en realidad no es 100% iónico, sino que tiene una cierta covalencia por el poder polarizante alto del litio. Entonces, claro, eso hace que el proceso de hidratación, de esa interacción, vemos electrostática entre el ion litio y las moléculas de agua con el dipolo negativo del oxígeno, sea mucho más factible desde el punto de vista físico y de una energía más negativa. O sea, que compensa la energía positiva mayor que tiene el cambio de entalpía de sublimación 161 y la energía de ionización también más alta, 526. Acuérdense que siempre asociamos, mientras el radio es menor, ¿cómo será la energía de ionización? Mientras que el radio es menor, le cuesta más a la especie perder electrones, ¿sí o no? Le cuesta más, ¿verdad? Sí. Le cuesta más, y ahí lo dice. Pero claro, al ser la energía compensa, ese proceso que es exotérmico, compensa energéticamente las inversiones de energía que hacemos al pasar el litio del estado sólido al estado gaseoso y luego de que pierda un electrón. Ahora vamos a comparar el sodio con la plata. ¿Qué ocurre ahí? Alguien que me lo explique. Si yo les pongo en el examen, comparen por qué el sodio tiene un potencial de reducción, estándar de reducción negativo, y la plata tiene un potencial estándar de reducción positivo, a pesar de que es un metal. Y podemos decirle además que son dos especies que tienen radios iónicos muy parecidos. O sea, el radio del ion sodio y el radio del ion plata son similares, y ahí está denotado porque los cambios de entalpía de hidratación son bastante parecidos. En un caso, menos 406 para el caso del sodio, y para el caso de la plata, menos 468. También son procesos exotérmicos. Pero ¿por qué la plata tiene un potencial estándar de reducción positivo y el sodio un potencial estándar de reducción negativo?
¿Por qué? ¿No sería porque la plata tiene una mayor energía de ionización que el sodio? Claro, imagínense, 284 frente a 109. Y que además de eso, ¿cuál es el otro proceso que es mucho más alto? El delta H de hidratación. No, la energía de ionización, 735. Claro, eso es lo que hace que en definitiva el proceso, el potencial sea positivo. Y acuérdense que a partir, la plata, ¿a qué periodo pertenece? La plata. Al quinto. Al Quinto. Al 5. ¿Y qué nosotros observamos? Acuérdense que la plata es uno de los elementos de los metales nobles, porque nosotros observamos ahí, bueno, no está después del lantano, pero ahí intervienen los elementos, el subnivel 4D, y ese efecto de apantallamiento no es propiamente la contracción lantánida que se da por ejemplo, en el caso del platino, el oro, ¿ya? También el iridio, el osmio, pero hay ese efecto de apantallamiento de los electrones del subnivel 4D, que es el que interviene en la plata. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese efecto de apantallamiento? Es un efecto de apantallamiento, vamos a decir, significativo o poco significativo. ¿Cómo es ese efecto de apantallamiento de los electrones del subnivel 4D? Acuérdense que lo que va a perder ahí primero son los del subnivel S, ¿verdad? El subnivel S, o sea que ahí ese electrón del subnivel 5S es el que va a perder la plata. Pero claro, si el efecto de apantallamiento de los electrones en el subnivel 4D, ¿cómo va a ser? ¿Poco significativo o muy significativo? Para que ese único electrón en un subnivel 5S tenga una carga nuclear efectiva más intensa o menos intensa, que haga es que significativo. ¿Cómo? Es significativo. No, todo lo contrario, no va a ser significativo. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva va a ser mayor de la esperada y por lo tanto va a ser más costoso que la plata se oxide. No, la plata se oxide a plata 1 más. O sea, que pierda ese electrón. Acuérdense que todo tienen que verlo en el conjunto. Todo tienen que verlo en su conjunto. O sea, acuérdense que ya este es un material de lo que es, nosotros lo estudiamos como el efecto del par inerte. Claro, que eso es, el efecto del par inerte es intrínseco de los elementos del bloque P, el estaño, el plomo, etc. Pero comienza también acá con los elementos de transición, con el concepto, lo vamos a retomar la otra semana con lo que es la contracción lantánida, ¿se acuerdan? Pero además de la contracción lantánida, porque el lantano está en el periodo 5 y la plata está en el periodo 4, pero se da porque el efecto de apantallamiento de los electrones en ciertos subniveles no es tan pronunciado como se debería. Acuérdate que eso es lo que va a restarle el efecto de apantallamiento a lo que es la carga nuclear, a través de la constante de apantallamiento para dar la carga nuclear efectiva. Lo que realmente van a sentir, la fuerza de atracción que van a sentir él o los electrones más externos frente al núcleo, y que lo va a hacer más resistente o menos resistente a la pérdida, es decir, a la oxidación. ¿Alguna pregunta? Entonces entre más sea la energía de ionización y mayor sea la energía de sublimación, la especie va a tender a reducirse. Va a tender a, exacto, va a tender va a tener menos tendencia a oxidarse. Aquí estamos viviendo es la oxidación, no la reducción. Van a ser menos susceptibles de oxidarse. Y si lo ves claro en el sentido inverso, van a ser más propensas a reducirse. ¿No es así?
sea, aquí de las 4 especies, la que tiene menos tendencia a oxidarse es la plata, porque el potencial es más positivo. Es más positivo. Entonces, claro, eso está determinado en lo que es el ciclo, las contribuciones termodinámicas, ese potencial sería la entalpía de sublimación y la energía de ionización. Y lo que estamos explicando de esto, del efecto de apantallamiento que no es tan pronunciado, es para explicar por qué la energía de ionización es elevada de 735. Porque claro, ¿qué es la energía de ionización? Es la energía asociada a la pérdida de los electrones. Y que tiene que ver, mientras más retenidos estén esos electrones en el átomo por la fuerza, por la carga nuclear efectiva, que es más alta, entonces va a costar más perder esos electrones. Entonces, esto no es una cosa que ustedes olviden los contenidos del semestre pasado. Entonces, acuérdense que toda la química que ustedes van a explicar de los elementos del bloque D al final del semestre, ustedes tienen que aplicar todo lo aprendido, lucirse. No es que van a decir cosas a veces que lo dicen de memoria, lo ven así. Ustedes tienen que desglosar las reacciones, aunque ahí donde lo estén tomando como referencia no lo diga, pero ese es el trabajo de ustedes. Ustedes van a lucirse, van, además de decirlo, porque se lo aprenden de memoria, ustedes lo sepan explicar por qué eso es así. Entonces ustedes se van a ir a otras referencias bibliográficas donde le van a desglosar en detalle ese comportamiento, por qué se da esa reacción química, esa propiedad química, que es lo que yo quiero. Si ustedes lo hacen, todos los puntos se lo van a llevar. Que me ha pasado con otros grupos, pero en este grupo no pasó el semestre pasado. Y a veces no son los mejores estudiantes de los parciales. Y entonces, cuando van a explicar, porque yo se los dije desde el primer momento, el primer día que explico la evaluación, les digo, es importante esa presentación porque le puede equilibrar su nota de parciales, pero tienen que demostrar que han investigado y que están relacionando lo que van a decir con lo que han aprendido durante el semestre. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, vamos a seguir entonces. Entonces, es lo que yo les decía, las especies con potenciales estándar de reducción mayores a 0, o sea, muy positivos, y que sean además, muy positivos significa que sean grandes, o sea, en número, van a ser oxidantes. Aquí tenemos el caso del cloro. Miren que está en el sentido de la reducción de cloro a ion cloruro. Entonces es 1,36 voltios, imagínense, muy positivo, muy grande. El cloro entonces es un agente oxidante. Y ustedes lo comprueban. Cuando ustedes van a limpiar sus baños, ¿qué utilizan? Cuando ustedes van a limpiar sus baños, ¿qué utilizan? Cloro. El cloro, y usan guantes, porque donde no utilicen guantes, ven que las manos les quedan babosas, porque le está oxidando el tejido graso, o sea, la piel le va a quedar porque ese tejido graso se lo está oxidando. Entonces ustedes van a ver cómo le quedan las manos completamente y le van a doler, porque le está dañando el tejido graso. Entonces tienen que usar guantes. Pero además de lo que ustedes quieren oxidar, hay todas esas bacterias, ¿verdad?, que causan enfermedades, la suciedad, toda esa materia orgánica sucia, ustedes la oxidan y se va en agua, se diluye en agua, ustedes lavan su baño con agua. Y claro, como es un gas, el cloro, ustedes no lo pueden respirar, porque le va oxidando todas las vías respiratorias. Inclusive también puede darse el caso donde queden, claro, ahí es bastante tonto el que se encierra limpiando, porque ustedes van a sentir como que se asfixian porque les falta el oxígeno, porque al igual que el monóxido de carbono va desplazando el oxígeno, y ustedes van a tener dolor de cabeza, y inclusive de repente van a caer al piso completamente inconscientes. ¿No les ha pasado? ¿Quiénes limpian los baños? Acuérdense que tienen que limpiar, tienen que cooperar con la limpieza en casa.
¿quiénes limpian los baños en casa? Nadie. Yo, profe. Nadie limpia. Todo lo hacen sus padres. Yo limpio, Profesor. Yo desde los 5 años limpiaba. ¿Alguien limpia? Sí, profe. sí, profe. Sí, Tienen que profesor. hacerlo. Tienen que llegar con la limpieza en casa. Eso no se le va. Porque el que no lo hace está mal. Y los padres lo están criando mal. Porque tienen que cooperar. Eso lo va a hacer personas más integrales. Y el día de mañana que están solos, tienen que sobrevivir, tienen que cocinar, planchar, lavar, pegar, todo eso tienen que hacer. Entonces, las especies con potenciales estándares de reducción menores a cero es todo lo contrario. O sea, la especie reducida es reductora. Es decir, la especie con el estado de oxidación menor, que en este caso entre el sodio 1 más y el sodio es el sodio. O sea, que el sodio la especie reducida tiende a oxidarse, es decir, tiende a ser el agente reductor de una especie, puede ser el cloro. Entonces ahí tenemos el potencial muy negativo del sodio, menos 3,04, imagínense, muy negativo. Entonces la especie reducida, que es el sodio, es un agente reductor, es decir, que él se oxida y permite la reducción de otras especies. Si no sabemos el potencial estándar de reducción de una semirreacción, se puede calcular a partir de otros conocidos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Siempre lo dejaba para la práctica, pero vamos a hacerlo ahora. Por ejemplo, si yo quiero conocer el potencial estándar de reducción del ion clorato a cloro, no lo sé, yo lo quiero calcular, pero me están dando otros dos, que es el potencial estándar de reducción de ion clorato a ion cloruro, que es 1,45 voltios, y el potencial estándar de reducción de cloro a ion cloruro, que es 1,36 voltios. Y ahí le hacen la salvedad. No se pueden sumar ni restar los potenciales estándar de reducción, sino que se ha de hacer con los cambios de energía libre estándar, que ya ustedes saben que es igual a menos NF por el potencial estándar de reducción. Entonces, ¿cómo lo haría? Háganlo y me dicen el valor. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Escribir la semirreacción. ¿Cómo? Escribir la semirreacción. De los dos potenciales que le están dando, ¿no es así? Sí. Escriban entonces primero la semirreacción que va de ion clorato a ion cloruro. Escriban esa semirreacción balanceada desde el punto de vista atómico como de cargas. Háganlo, lápiz, hoja. Acuérdense que uno de los objetivos de los cursos de química, al ser la química una disciplina abstracta, es que usted se abstraiga. Tienen que tener esa capacidad que no todo lo tienen que ver, porque en la química nosotros no vemos las partículas. Entonces, por eso ya ustedes tienen que tener un poco, hacer ese ejercicio de abstracción. Y claro, háganlo en sus casas y me lo van diciendo. Y igualmente tienen que hacer la semirreacción del otro, asociado al otro potencial estándar de reducción, que es de cloro a ion cloruro. Hagan esas dos, uno que me explique una de las semirreacciones y el otro otra. Entonces, ¿cómo van a hacer para ir? Ya teniendo esa información, ¿cómo ustedes van a hacer para obtener el potencial estándar de reducción de ion clorato a cloro? Profe, creo que tengo la del ion clorato.
Espérese un momentito. Es que la profesora Magali tiene un problema con la organización, pero hoy no fueron las. Entonces estoy escribiéndole que me está preguntando. Sí, dígame la primera, Empecé con el ion clorato, donde tengo el clorato con la carga negativa y que va hacia el cloruro, al ion cloruro. Exacto, producto, ¿verdad? Entonces necesito esos oxígenos. Entonces le agrego 3 moléculas de agua. Claro, es como están ahí balanceando, ¿verdad? Desde el punto de vista de es como lo hacían en primer año, el medio básico, el medio ácido, ¿verdad? En ese caso, para balancear los oxígenos a nivel atómico, entonces adicionan 3 moléculas de agua. Pero al introducir 3 moléculas de agua, ¿qué están introduciendo? Estoy introduciendo hidrógeno más, o sea, protones. Claro, que no lo tiene del lado de los reactivos. Entonces, ¿cómo contrarresta eso? Agregando en el lado izquierdo, en el caso que yo escribí la ecuación, agregando 6 hidrógenos más. Como exacto, 6 protones, ¿verdad? 6 iones de hidrógeno. Muy bien. Pero finalmente, para que esa ecuación redo, esa semirreacción redo esté balanceada, ¿qué tiene que adicionar? Los electrones. Claro, para que sean igual cantidad de carga del lado de los reactivos y del lado de los productos. Entonces, ¿cuántos electrones adiciona y de qué lado? Del lado izquierdo, y adiciono 6 electrones. Muy bien, y ya está entonces balanceada, ¿eh? Por lo tanto, ¿cuánto vale N ahí? ¿Cuánto 6. vale 6? Muy bien. Tiene 2 puntos adicionales, ¿eh? Vamos a poner sus 2 puntos. Entonces, ¿quién hizo la siguiente? Yo hice la otra. 11 N. Voy a ponerle los puntos. 11 Denver. Explique la otra, entonces. Bien, la otra era de cloro molecular a ion cloruro. Entonces, entonces tenemos que saber que como está en su estado fundamental, la carga del cloro es 0. Entonces pasa de 0 a -1. Entonces, copiando, forma 2 moles de cloro. Primero balancea el número de Mermedin. Lo que puede hacer para que sea en términos más simples, ¿qué coeficiente le tiene que anteponer al cloro? 1/2. Puedo ponerle 1/2. Sí. Y para eso, ya entonces tendría balanceado el cloro. Pero ¿qué es lo que le restaría? Los números de electrones que se han transferido. En este caso sería un electrón en el lado izquierdo. Exacto. Y ya estaría balanceada desde el punto de vista atómico y desde el punto de vista electrónico, ¿eh? ¿Cuánto vale N ahí entonces? 1. Muy bien. Entonces tienen esa información, las 2 semirreacciones de ion clorato a ion cloruro y de cloro a ion cloruro, cuyos potenciales conocen. Entonces, ¿cómo ustedes harían? Alguien que lo haga, puede ser cualquiera de los dos, para yo tener ese potencial estándar de reducción de ion clorato a cloro. ¿Qué tendría que hacer? ¿Sumar o restar? ¿Qué tendrían que hacer matemáticamente ahí? ¿Sumar o restar esas 2 semirreacciones? Para que le dé la semirreacción que corresponda del ion clorato a cloro. ¿Qué es lo que tienen en común esas 2 semirreacciones? Una que desarrolló el estudiante Denver Medin y la otra que desarrolló el estudiante Guevara. ¿Qué tienen en común? El ion cloruro. Exacto. Pero el ion cloruro, Denver, en su semirreacción, ¿de qué lado está? ¿Del lado de los reactivos o del lado de los productos? Exacto. Y Guevara, el ion cloruro que usted escribió, ¿de qué lado está? En los productos también. Por lo tanto, ahí que ustedes van a hacer una
suma o una recta de semirreacciones? Para poder que se cancele, pues. Una recta. Una recta. Entonces, ¿quién me explica ese proceso de diferenciación? ¿Cómo quedaría al realizar ese proceso de diferenciación de esas dos semirreacciones? ¿Cuál sería la semirreacción que obtendrían al hacer esa recta? ¿Y cómo eso lo va a asociar con los delta G? Acuérdense que los potenciales no se pueden sumar y restar. Lo que se pueden sumar y restar son los delta G, los cambios de entalpía. ¿Alguien que lo explique? ¿Alguien que lo explique? Primero, dígame a qué le da igual la diferencia. Cuando hacen la diferencia, háganla con su lápiz y papel y me dicen a qué es igual esa diferencia. Cuando hacen la diferencia entre esas dos semirreacciones, ¿cuánto le da? Perdón, ¿cuál es la semirreacción que obtienen? ¿Y a qué es igual sería el N, el número de electrones intercambiados? Se lo estoy explicando de manera más porque luego en los exámenes he notado mucho, o sea, les cuesta esta parte de la química inorgánica y por eso que se lo estoy dando más detenidamente para que los resultados sean más positivos. Hagan el ejercicio porque si no lo hacen en clase y no lo hacen y nos vamos, luego van a tener el problema que van a ir acumulando material que no van a ir comprendiendo. Entonces trabajen todos. Yo no sé hasta, o sea, de qué forma decirles que si ustedes no trabajan en clase no pueden sacar un buen resultado en el examen. Entonces, ¿cómo les da esa semirreacción? Ya haciendo la diferencia entre las dos semirreacciones y que nos desplacemos de ion clorato a cloro. ¿Todavía nadie? ¿Jóvenes? Profe, a mí me quedó la semirreacción en clorato más los 6 protones que estaban en la primera reacción, 6 electrones porque se restan uno de cada. No, 5. Con respecto a la segunda, ¿cuántos electrones le quedan? 5. 6. 5. Muy bien. 5 igual a un medio de cloro más 3 moléculas de agua. Muy bien. Entonces, N, ¿a qué es igual ahí? A 5. A 5. Muy bien, tiene 2 puntos. Guevara es el número 13. No se asuste que el 13 dice que es de mala suerte, pero puede ser de buena suerte, ¿no? 2 puntos. 2 y 2. Muy bien, ya teniendo esa semirreacción, entonces, que N es igual a 5, ¿cómo eso lo asocia a los delta G? ¿Qué es lo que se puede sumar y lo que se puede cómo lo asocia? Sería lo mismo que se hicieron con las semirreacciones, pero claro, en las semirreacciones tienen en los potenciales, pero cada potencial le asociamos un delta G. Entonces sería el cambio de energía libre estándar, ¿verdad?, de ion clorato a ion cloruro, que es el potencial de 1,45 voltios. Pero ahí están colocando es el delta G, que ya ustedes saben que es igual a menos NF por el potencial, que sabemos N, F y E. F es una constante, ¿no es así? O sea, primero colocamos en función de delta G, pero delta G estándar es igual a menos NF por el potencial estándar de reducción, y conocemos toda esa información, menos el delta, ¿ya?, de la energía libre, ¿ya?, de la energía libre estándar de cloro a ion cloruro, que también lo conozco, es igual al delta G
estándar, vemos, de ion clorato a cloro, que es lo que me pide el problema. Pero ahora entonces hagan la sustitución de esos delta G por menos NF por el potencial estándar de reducción. Háganlo. Háganlo todos. Profe, ahí tendría que calcular para cada uno el delta G y ese sería el delta G total. No calcular ningún delta G porque lo que usted va a trabajar son con los potenciales. Esos delta G, que tiene que colocarlos todos en función de menos NF por el potencial estándar de reducción. Eso es lo que tienen que colocar ahora. Pero ya ustedes saben que ya tienen menos por menos, ¿cuánto le va a dar? Cuando escriben el delta G de cloro a ion cloruro, pero ahí está menos, ¿verdad? Menos el delta G que está diferenciándole al primero. Pero como el signo del delta G menos también, menos por menos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos por positivo, menos? Positivo. Entonces, hagan el ejercicio. ¿Cómo le queda al final? Pero acuérdense que ustedes pueden simplificar. Como F es una constante, pueden dividir toda la ecuación entre F y ya deshacerse de la F, de la constante de Faraday. Entonces ya ahí le quedaría todo en función de N, que lo conocen, ¿no es así? N, 1, 6 y 5. Y entonces tendrían en función de N y de los potenciales. Y dos de los tres potenciales lo conocen. Y uno, que es la incógnita, que es la que ustedes despejarían. Háganlo y me dicen el valor. Alguien que lo haga y me lo explique. Los demás lo están haciendo. Los demás están haciendo el ejercicio. Jóvenes. Sí, profesor, sí lo estoy haciendo. Sí, háganlo y me lo dicen. Al final ustedes van a tener una sola incógnita, que es el potencial estándar de reducción de ion clorato a cloro, que lo van a despejar y me van a decir el valor, porque todo lo demás lo conocen, los N y también los potenciales, los otros dos potenciales. ¿Alguien que ya tenga la respuesta? A mí me dio 2,012, pero no estoy seguro. No, está mal, está incorrecto. Vea cuál es el error que ha cometido. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Otro que diga la respuesta? Que me lo dice bien, le digo entonces que lo explique. ¿Alguien? ¿Otra respuesta? Menos 9. Menos 0.9 voltios. No, también es erróneo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me diga un resultado? Lo más seguro que en el examen le venga un ejercicio de ese tipo. Inclusive sería parte de un problema.
Profe, yo tengo una duda. Primero tengo que igualar todo lo que son las delta G. O sea, como delta G es igual a menos NF. Primero usted tiene que hacer, claro, lo mismo que hizo con las semirreacciones. ¿Cuál fue la primera que tomó en cuenta? La de ion clorato a ion cloruro. Y a esa semirreacción le restó la del cloro a ion cloruro. Y lo mismo tiene que ser con los delta G. El delta G de esa primera semirreacción le tiene que diferenciar el delta G de esa segunda semirreacción. Y la diferencia le daría el delta G de la semirreacción que va del ion clorato a cloro. Hágalo. Y claro, cada uno de esos delta G estándar es igual a menos NFE, estándar de reducción. Entonces esos tres potenciales desconoce 2 y 1, perdón, conoce 2 y desconoce 1. Y divida toda la ecuación entre F, que es la constante de Faraday, para ya no tomarla en cuenta. Y ya entonces despejan ese potencial estándar de reducción de ion clorato a cloro. Acuérdense que en el examen le van a venir otras especies para ver si ustedes han entendido cómo hacer. No va a ser el mismo problema. Van a hacer el mismo razonamiento, pero tienen que comprender cómo se hace. Profe, me dio 7,334. No, tiene que dar un valor parecido en los que entre 1,45 voltios y 1,36 voltios. Es un valor muy parecido. Bueno, vamos a dejarlo de tarea y mañana primera hora lo hacemos. Yo lo voy a tener copiado a mano, te lo voy a pasar en la pantalla, por si alguien lo quiere compartir en pantalla y explicarlo muy bien. Profe, dígame. 1,468. Exacto, redondeado 1,47, ¿no? Sí. 1,468, el 8 redondea al 6 queda en 1,47. Muy bien, ¿quién es? Sabina Villeros. Villero, ya la reconocí. La que viene cerca de María Ángela. Sí. Sí. María Ángela. Sí. Entonces explíquemelo, Villero. Igualé las delta G estándar. Entonces, coloqué la del estándar de reducción del clorato al cloruro menos el valor de la reducción del cloro al cloruro. Exacto, el menos el delta G, ¿verdad? Ajá. Y le sumé el delta G de la reducción del clorato al cloro. No lo sumé, sino que eso es igual, ¿verdad? Ajá, se mantiene. No es sumar, sino que la diferencia entre los dos primeros es igual a ese delta G. Porque acuérdense que ya usted lo comprobó a través de las dos semirreacciones. Cuando usted la diferencia, la segunda de la primera, le da la de ion clorato a cloro. Entonces lo que está haciendo aquí es hacer la diferencia de los delta G, de las dos primeras para igualar al delta G de la semirreacción que va de ion clorato a cloro. Muy bien. ¿Y después qué hizo? Despejé No, primero que te dije que hicieran para que... Dividimos los dos lados de la ecuación por el valor de F. Por la F, ¿verdad? Por la constante de Faraday y sería entre menos F, ¿verdad? Puede ser entre menos F para que decir. Y ya entonces cuando se divide entre menos F, ¿qué obtiene? Me queda el valor de N por E de la reducción del clorato al cloruro. Muy menos, bien. N por la reducción del cloro al cloruro entre N de...
El potencial, acuérdense que yo a veces quedo mareado de decirlo todo, pero traten de verbalizarlo, menos el potencial estándar de reducción. Y a veces me enredo porque de tanto repetirlo, pero tienden a repetir, a verbalizarlo. Igual a que todo eso sobre el N por el del potencial N por el potencial estándar de reducción de clorato a cloro, así, ion clorato a cloro. Porque imagínese que usted es profesora y usted no lo diga así. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Dígame. Reírse de mí. Se van a reír, le van a tirar papeles, porque ahora los estudiantes no respetan mucho, entonces son terribles. Entonces usted tiene que dar el ejemplo. Bueno, usted y lo repite, aunque usted quede cansada, pero esa es la labor del docente. Cuando se entrega a una clase, eso la cansa, porque también es una cosa de repetir, porque muchos estudiantes no entienden a la primera. Entonces usted tiene que luego repetir y no tampoco cometer el error de decir palabras hirientes a los estudiantes, sino incentivarlos a que estudien. Muy bien, va por el buen camino. Entonces, ¿después qué hizo? Solo ya reemplacé los valores y listo. Claro, despejó, ¿verdad? La NS que es igual a 5 va a quedar en el denominador, ¿no es así? Sí. Y nos queda ya el potencial redo. Muy bien, tiene 2 puntos. Ya todos comprendiendo cómo Villero hizo el ejercicio. Sí, pero a mí me faltó dividirlo entre el N del... el 5, ¿va? Por eso que le dio este número tan grande. Ven que es sencillo, lo único que tienen ahora, el que no ha entendido muy bien todavía, deben hacerlo después que termina la clase y descansan un rato. Ya ustedes entonces se ponen, mire, porque ese ejercicio viene en el examen, pero con otras sustancias, otras especies. Pero si ustedes han entendido, comprendiendo, vea, el tema, ustedes no se les va a hacer difícil. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es una tabla de los potenciales estándar de reducción a la temperatura de 25 grados Celsius, es decir, a condiciones normales, a condiciones normales o estándar. Entonces, ¿qué yo he encerrado ahí en un recuadro en verde? Alguien que me explique. Que en un caso es más 0,80 voltios y en el otro más 0,22 voltios. Y también estoy subrayando en rojo el potencial de reducción del hidrógeno, que se toma como referencia y que por definición es igual a 0. Pero ¿quién me explica eso? ¿Por qué encerré en ese recuadro verde el potencial redo de la plata? ¿Qué diferencia hay entre esas dos semireacciones? En una interviene el ion cloruro. No tanto así, sino en lo que yo me quería que me dijesen es que en la semireacción cuyo potencial es 0,80, en las dos interviene la misma semireacción, o sea, que es la reducción de la plata, de 1 más a plata, 0, a plata elemental, en las dos. Pero en un caso, nosotros tenemos que está participando un sólido, un precipitado. ¿Lo ven? El cloruro de plata en equilibrio, o sea, claro, eso representa un equilibrio de solubilidad, un KPS, donde el producto, ¿verdad? O sea, que el sólido cloruro de plata está en equilibrio con sus dos iones en disolución. Pero igualmente ahí se está dando la reducción de la plata, ¿no? De la plata, claro, de la plata que no está formando parte del precipitado, sino la que está libre en disolución, gana un electrón para reducirse a plata elemental. Pero ustedes se dan cuenta que hay una diferencia en el valor. ¿Qué pasa con el potencial redo de reducción? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Claro, disminuye. Entonces, eso nos está diciendo que la reacción de reducción, o sea, sufre
sea, al estar el ion plata formando parte de una estructura cristalina, como es el caso del cloruro de plata, hay menos disponibilidad de iones plata libre para reducir. Entonces hay menos concentración, ¿verdad?, en disolución, y eso nosotros lo vamos a relacionar. O sea, cómo la concentración de esa especie libre afecta el potencial a través, cambiándolo de 0,80 a 0,22, lo vamos a hacer a través de una famosa ecuación, que es la ecuación de Nernst. Y así lleva el nombre en honor a ese físico danés, Nernst. Entonces, es la que vamos a analizar inmediatamente. Entonces ven que ahí tenemos los dos potenciales estándar de reducción, de ion plata a plata y de cloruro de plata a plata. Claro, ya sabemos que es la plata libre, pero ahí tenemos que tomar en cuenta ese precipitado. Entonces eso disminuye el potencial a 0,22. Estamos poniéndole ahí que la reacción es la misma, la reacción de reducción. Ion plata gana un electrón y pasa a plata en estado de oxidación cero. En condiciones normales tenemos que la concentración de ion plata es 1 molar, como lo veíamos también en el potencial redox de reducción estándar del hidrógeno, que era 0. Ahí la concentración de los iones hidrogenoides era 1 molar. En cambio, si tenemos el cloruro de plata, que es el precipitado del sólido, vemos hacia dónde está desplazado el equilibrio. Acuérdense que ese sólido va a estar en equilibrio con sus iones en disolución. Pero ¿hacia dónde está desplazado? Si ese KPS es igual a 1,0 por 10 a la menos 11. Lo tenemos en la siguiente. Es un valor pequeño, la constante de producto de solubilidad. Nos dice que el equilibrio está desplazado es hacia la formación del sólido. Entonces hay menor disponibilidad de iones plata, ¿verdad?, en disolución para reducirse a la plata. Por lo tanto, esa concentración del ion plata debido al valor del KPS va a ser mucho menor a 1 molar. Inmediatamente cambia el potencial estándar de reducción. Entonces, en este caso, nosotros vamos a determinar el cambio en el valor del potencial estándar de reducción teniendo en cuenta esa disminución de la concentración del ion plata a través de la llamada ecuación de Nernst. Así ese es el nombre del químico danés. Entonces, aquí tenemos la ecuación de Nernst para este sistema del hierro más cobre 2 más. Claro, es lo mismo que teníamos como el caso del zinc y el cobre, pero aquí que hemos cambiado el zinc por el hierro. Igualmente aquí el cobre tiene un potencial de reducción estándar más alto, mayor, más positivo, por lo tanto se reduce, el hierro igualmente se oxida, al igual que el zinc. Entonces, claro, ahí tenemos Q, no la constante de equilibrio, sino Q. En primer año, ¿cuál era el nombre de esa Q? ¿Recuerdan las clases de equilibrio? ¿Qué es la Q? La K es la constante de equilibrio, ¿no es así? Es igual al producto de la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos, debido a la ley de la acción de las masas. Eso se deduce así la relación matemática. Pero acuérdense que cuando yo tengo la constante de equilibrio, que es igual a la concentración, al producto de la concentración de los productos entre el producto de la concentración de los reactivos en términos molares, esas concentraciones equivalen a la composición del equilibrio, donde ya no va a haber un cambio en el sistema. Pero cuando yo tengo una cierta composición que no va a equivaler a las concentraciones en el equilibrio, ¿cómo se le llama a esa relación matemática? Ya no sería la constante de equilibrio, sino el cociente de reacción, ¿verdad? El cociente de reacción. Y claro, yo voy a tener termodinámicamente que el delta G es igual, o sea, a cualquier condiciones que no sean las estándar, al delta G estándar más el RT logaritmo natural de Q.
A eso va a ser igual termodinámicamente el delta G. Pero ya sabemos que los delta G lo podemos escribir en términos de ¿qué? De los delta N. Menos N, F, delta E. Acuérdense que aquí estoy poniendo delta porque es cuando va a haber un cambio en el potencial, ¿verdad? Debido a las diferencias de concentraciones, ¿verdad? De las especies que participan. Entonces ya sabemos que ese es menos NF, el delta E, ese es delta G, y el delta G estándar, el menos NF por el delta E estándar de reducción, más RT, logaritmo natural de Q. Y luego, si dividimos todo entre la constante de Faraday, ¿a qué va a ser? Menos. Si dividimos todo entre menos NF, ¿no es así? Si dividimos todo entre menos NF, no entre menos F, sino menos NF, ¿qué vamos a obtener? El delta E es igual al delta E estándar de reducción menos NRT entre NF logaritmo natural de Q. Pero acuérdense que cuando nosotros trabajamos en términos de logaritmo, podemos trabajar en base a los logaritmos naturales y los logaritmos de base 10. Entonces miren que aquí ya yo no he puesto RT ni F, sino solamente menos 0,059, que es una constante entre N, que es el número de electrones intercambiados en la reacción. Entonces, ¿cómo ustedes obtienen ese 0,059? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? ¿Qué valores van a colocar? La temperatura es la estándar. Claro, que es 25 más 273, ¿cuánto es? 298. Kelvin, ¿verdad? ¿Y qué valor tiene ahí la constante R? En joules, 8,314 joules. 8,314 joules sobre mol Kelvin. Y la constante de Faraday, ¿cómo la darían? La darían con las mismas, la pueden dar con las mismas unidades que veíamos. ¿Qué unidades tenía? Acá vamos a ponerla inmediatamente para que lo vean. Las unidades, ¿verdad? De la F. En la primera presentación, 96.500 sería joule sobre voltio, ¿no es así? Joule sobre voltio. Vámonos entonces a donde estaba. Sí. Entonces, ¿cómo pondrían en qué unidades pondrían la constante de Faraday en el denominador? Entre joule, entre mol se puede poner como está ahí. ¿Cómo? Entre joule, entre voltio se puede poner como está ahí. Muy bien, porque le va a simplificar con el joule, ¿no es así? Joule, con el joule se simplifica y finalmente le queda en voltio, porque acuérdense que es el delta E que estamos determinando ahí. Y claro, si ustedes hacen ese producto de 8,314 por 298 y lo dividen entre 96.500, ¿cuánto tiene? 0,0257. Claro, pero ahí dice 0,059. ¿Por qué? Hay una correlación entre las propiedades del logaritmo natural y el logaritmo de base 10 con el factor de 2,303. Exacto, cuando ya tienen en cuenta ese factor le va a dar entonces 0,059. Todo lo hicieron. Por eso, bueno, ya ustedes en las ecuaciones nosotros no vamos a poner menos RT sobre NF, sino menos 0,059 sobre N. Y cuando veamos los diagramas de Purvé y vemos el análisis de los equilibrios, ya sea químico o electroquímico, vamos a trabajar con ese valor. Y claro, ese valor, como haga la síntesis de Embers, para que los demás sepan de dónde se obtiene ese 0,059. Desde el principio, profe. Sí. Ok, primero lo que hacemos es poner los términos de delta G en términos de NF y delta. No, al principio no, hágalo ¿cómo se ese 0,059 a partir de RT y F.
Ok, en RT y NF colocamos los valores que ya conocemos y eso nos va a dar el producto de 298 por 8,314 entre 96.500, me da 0,257. ¿Cómo llego a 0,059? Con la correlación que el logaritmo natural de 10 tiene un factor de 2,303. Eso lo multiplico por ese valor y como estoy trabajando con logaritmo natural de 10, ahora me queda el logaritmo de Q, pero de base 10. Muy bien. Excelente. Y ya ustedes saben que en el equilibrio ya no vamos a observar, no va a variar el sistema porque ha alcanzado el equilibrio. Y por lo tanto ahí el cambio de energía libre de G es cero, como también lo es el delta E. O sea, el delta E no va a haber reacción ya, o sea, porque el sistema ha alcanzado el equilibrio. Y ya ahí, en el equilibrio, el cociente de reacción equivale a la constante de equilibrio. Por lo tanto, ahí el delta E estándar de reducción va a ser igual a 0,059 sobre n por el logaritmo de base 10 de la constante de equilibrio. Ya ustedes saben, en el delta E 0 no hay reacción, ya la reacción alcanza el equilibrio. En el caso de que el delta E sea positivo, la reacción se desplaza hacia la derecha. Acuérdense que ahí sería el delta G negativo, ¿no es así? La reacción se hace espontánea en el sentido hacia los productos. Y todo lo contrario cuando el delta E es negativo. La reacción se desplaza es hacia los reactivos, dando un delta G positivo. Entonces, en la ecuación de NER para una semirreacción es esa forma, ya lo teníamos. El potencial es igual al potencial estándar de reducción menos 0,0, porque aquí no tenemos el equilibrio, porque ya sabemos cuando es el equilibrio, entonces es otra cosa. Entonces, menos 0,059 sobre n, el logaritmo de la forma reducida sobre la forma oxidada. Entonces, volvemos a lo que teníamos en el caso del potencial de reducción de la plata, cuando tenemos solamente en consideración del ion plata en disolución sin formar parte de un precipitado. Claro, eso es igual al potencial estándar de reducción, ¿verdad? Que en el caso de condiciones normales, si consideramos la concentración de la plata 1 molar, estamos hablando ya de las condiciones estándar, donde el potencial se reduce al potencial estándar. Y por lo tanto, sería igual a menos 0,59 logaritmo de 1 sobre la concentración del ion plata molar. Pero claro, como es 1, el logaritmo de 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el logaritmo de 1? 0. Entonces ese término se anula y nos queda que el potencial es igual al potencial de reducción estándar. Es lo que habíamos dicho. Si estamos hablando en términos de concentraciones molares de 1, el potencial entonces se denomina de reducción estándar. Pero matemáticamente llegamos a la misma conclusión porque el logaritmo de 1 es 0. 0 por 0,59 es 0 y por lo tanto nos queda lo que suponíamos inicialmente. Pero claro, si ahora tenemos que la plata está formando parte del precipitado y que la constante de producto de solubilidad es 1,1 por 10 a la menos 10, y haciendo la suposición de que si la concentración de ion cloruro es 1 molar, si despejamos, ¿a qué sería igual la concentración efectiva de ion plata en disolución? Mira, de 1 disminuye a 1,1 por 10 a la menos 10 molar. Entonces, claro, aquí ya colocamos el valor en condiciones estándar que ya habíamos dicho anteriormente, que era 0,80 menos 0,059. Aquí solamente n es 1. Acuérdense que sobre 1 es 0,059. Y luego el logaritmo de 1. Acuérdense que la concentración de la sustancia en estado sólido es igual a la unidad. Es igual a la unidad. Y entre la concentración efectiva de ion plata, que es 1,1 por 10 a la menos 10, o sea que además se ha puesto la potencia, eso nos va a salir que el logaritmo de 1 sobre 10 a la menos 10 es 10. Entonces, cuando lo multiplican por menos 0,59, 0,59, que se lo tienen que diferenciar al potencial estándar
de reducción 0,80 y ahí ven cómo disminuye de 0,80 en condiciones estándar a 0,21, que es por el cambio de concentración que ha habido de los iones de plata efectivos en disolución para reducirse a la plata. Entonces aquí estamos viendo el efecto de la concentración de los iones plata en disolución disponible para reducirse a la plata. ¿Cómo cambia el potencial? Y es esa la utilidad que tiene la ecuación de Nernst. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y mañana entonces vamos a proseguir. Mañana vamos a explicar entonces también el efecto que tiene la formación de un complejo o de un compuesto de coordinación en el potencial, que es lo mismo, el mismo razonamiento. Es cómo varía, por ejemplo, la concentración efectiva del ion cobalto 3+ para reducirse al cobalto 2+ cuando está formando parte de un complejo amino. Es decir, cuando él se coordina a un número determinado de moléculas de amoníaco. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A mí dice que es porque soy gilipollas. Vamos entonces a... hoy, por el día de hoy terminamos. Mañana vamos a ir más rápidamente porque tenemos que terminar este material. Vamos entonces a cerrar aquí. Vámonos para ver quiénes llegaron tarde. Carvajal presente, profesor. Presente. Bien. Córdoba Jennifer no entró porque tiene problemas con el internet, no tiene. Mora. Presente. Mora llegó. Sí, profe.